Algunos entendimos con solo una mirada que hay fuerzas más poderosas que la física. En tiempos anteriores era más así. Me refiero a la mirada de tu papá, a la mirada de tu mamá en público. Como nada más con una mirada ya te daba órdenes y entendíamos que hay fuerza más poderosa que la física. Bueno, hoy vamos a hablar del poderoso, terrible poder de Dios. Cuando iniciamos nuestras reflexiones en la carta a los Efesios, mencionamos que hay gente que no cree en Dios porque no le ve, y hay algunos que piensan, y mencionamos que incluso algunos que se dicen cristianos, que piensan que los milagros y ver las maravillas del poder de Dios es algo que quedó solo para los tiempos bíblicos, y que en estos tiempos esto ha cesado. Los que piensan así deberían de leer Efesios capítulo 1 del verso 15 hasta el verso 23. Para los que están viendo este video, los que se están sumando a nosotros por primera vez, recuerden que estamos en reflexiones de la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios, el tema es que el Señor Jesús tiene poder y todo está sometido bajo sus pies. La carta a los Efesios nos habla que hay un Señor en los cielos y en la tierra, y ese es Cristo, y su poder y su señorío se va a manifestar en su cuerpo, que es la iglesia. Así que estamos en el capítulo 1. Ya la semana pasada, con esta parte del llamado Lej Leja, concluimos la oración gramatical más larga de la Biblia. Bueno, ahora sigue otra oración gramatical bastante larga, que es capítulo 1 del verso 15 al 23, y ahora va a hablar de la posición celestial que tenemos. Voy a invitarles que busquen la carta a los Efesios capítulo 1 versos 15 al 23, y vamos a leer esta porción. Efesios capítulo 1 versos 15 al 23. Le doy lectura. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta segunda oración gramatical compleja es una oración muy larga, del verso 15 hasta el verso 23, a la vez de que es una oración gramatical muy larga, es una oración espiritual. Hay que diferenciar entre oración gramatical y oración espiritual. Una oración gramatical es una composición lingüística que expresa un pensamiento completo. Una oración gramatical expresa algo de alguien
que dice que está haciendo algo. Una oración espiritual, aunque puede estar compuesta por oraciones gramaticales, son expresiones del alma y del espíritu a Dios. Una oración gramatical es una expresión lingüística, una oración espiritual es una expresión del alma. Bueno, aquí esta oración gramatical también es una oración. Es una poderosa oración que desata el poder de Dios. Quédese con esta frase por un momento. Estos versos es una oración de Pablo que desata el poder de Dios. En el nombre de Jesús, le pido que abra tus ojos y oídos espirituales para entender que las oraciones espirituales, además de una expresión del alma, también son la manera de desatar el poder de Dios. Así que Pablo comienza diciendo: habiendo oído dos cosas de ti, tu fe y amor. Tu fe hacia el Señor Jesús, habiendo oído de tu fidelidad. Escucha, cuando tú veas a alguien que ha puesto su fidelidad en Cristo y que ama a los creyentes, tienes que incentivar esa vida. Si alguien en tu familia o algún amigo conocido, tú sabes que ha puesto su fe en Jesús y que muestra su amor a los demás, este inicio es tan importante que tú tienes que incentivar, activar, estimular eso que ya está en su corazón. Pablo sabía esto de los efesios, que ellos habían puesto su fe en Jesús, su fidelidad. Ya sabemos que fe, el emuná del Antiguo Testamento, significaba creer algo, pero obedecerlo. Entonces fe, cuando alguien tenía fe, implicaba que alguien era fiel en Jesús. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta a los Efesios? A los fieles en Cristo. O sea, gente que tiene fe y le obedece. Entonces dice Pablo: yo he visto en ti fe en Jesús y que lo obedeces. Y en tu obediencia le muestras amor a los santos. Pablo sabía que estos dos frutos en la vida de una persona, estas dos realidades, no nacen de la naturaleza humana. Ya en la carta a los Romanos dijo Pablo: ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que cuando alguien cree en Jesús, Dios está obrando en esa vida. Y cuando alguien ama a su prójimo, no por beneficio alguno, sino por obediencia a Dios, es evidencia de que Dios está trabajando en esa vida. Pablo sabía eso y entonces dice: yo tengo que incentivar eso que Dios ya sembró. Y dice Pablo: habiendo oído tu fe y tu amor, no ceso de dar gracias. No me detengo. No me doy un paréntesis. Doy gracias continuamente por tu fe y tu amor. Pero también hago memoria de ti en mis oraciones por dos cosas. Número uno, que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús, cada vez que te reúnes, cuando quieras lo mejor para tus hijos, para la vida de tus hijos, porque todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. La semana pasada, cuando hablábamos del llamado Lech Lecha, todos queremos encontrar nuestro lugar en el mundo, y no cualquier lugar. Queremos encontrar uno de los mejores lugares en el mundo. Por eso nos esforzamos. Bueno, si quieres eso para la vida de tus hijos, para los que amas, en el nombre de Jesús debes orar: Dios, dale a mis hijos espíritu de sabiduría y revelación. Es una llave, ¿para qué? Para desatar el poder de Dios. Escúchame. Y dice Pablo: también pido que os dé luz a los ojos de tu entendimiento.
Cuando todos quieren encontrar su sentido en este mundo, su lugar en este mundo, bastan los sentidos físicos, bastan las habilidades naturales para hacer eso. Pero cuando quieres encontrar tu lugar en el mundo eterno, ya no bastan los sentidos físicos, se necesitan los sentidos del alma. Y escuchen, el alma también tiene sentidos. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Uno de ellos es el sentido interoceptivo, que dentro de ti sabes cuando algo no va bien o cuando tienes que hacer algo. Sentido interoceptivo. Sistema de activación reticular, cuando tu alma guía tus sentidos a poner atención en lo que tu alma quiere, no en lo que los ojos quieren ver. ¿Me explico? Los ojos quieren ver todo, el gusto quiere probar todo, pero el alma guía a tu gusto, a tus sentidos, para que vean, para que prueben, para que escuchen lo que le hace bien a tu espíritu, no solo a tus sentidos. Algunos que están escuchando estas cosas por primera vez, quizá no están teniendo todo el entendimiento completo. Por ahora quédese con esto. Su alma y su espíritu también tienen sentidos. Y la lógica nos lo muestra en la Escritura, que hombres y mujeres que dejaban este cuerpo físico, que dejaban esta alma, dejó de ser alma viviente, todavía en la presencia de Dios tenían conciencia, todavía escuchaban, todavía hablaban. El alma y el espíritu también tienen sentidos. Entonces escuchen esto, Pablo dice: mi oración es que Dios alumbre los ojos, dale al anterior, los ojos de tu entendimiento. En otras palabras, los ojos de tu razonamiento espiritual. En otras palabras, que Dios alumbre los ojos de tu corazón. ¿Se acuerdan del Shema? Escucha y amarás al Señor con todo tu corazón. Si vas a amar con tu corazón tiene que tener luz. Así que miren la oración poderosa de Pablo. Pide dos cosas. Pide un espíritu de sabiduría y de revelación, y pide luz para los ojos del espíritu. Esa es una oración poderosa, como lo vamos a ver. Una oración poderosa no tiene que ver con gritos y aquí todo un despliegue de espectáculo al orar. Esa no es una oración poderosa. Una oración poderosa es la que tiene fundamentos espirituales, fe y amor, la obra de Dios. Una oración poderosa es la que está matizada de gratitud. Una oración poderosa es la que es continua. Una oración poderosa es la que pide lo que Dios quiere. Esa es la oración poderosa. Y esta oración poderosa desencadena el poder de Dios. La gente quiere ver el poder de Dios en sus vidas, en sanidades, en llenar necesidades, en darles algunos de los anhelos de su corazón, y quieren ver el poder de Dios en estas cosas. Si a Dios le place, lo va a mostrar. Pero escuchen, el poder de Dios se ve cuando una persona tiene espíritu de sabiduría y revelación, y cuando una persona tiene los ojos del corazón alumbrados. Ahora vamos a desmenuzar la oración de Pablo, por lo menos de una manera inicial. Cuando pide Pablo que el Dios de gloria, el Dios que ha descrito en los primeros versículos, el Dios de todo poder, el Dios al que le pertenece la majestad, os dé espíritu de sabiduría. Y cuando la sabiduría se refiere a que tengas conocimiento de las verdades y las realidades que no cambian. La palabra Sofía, que se traduce sabiduría,
de donde viene nuestra palabra filosofía. Filo, amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Entonces la palabra sofía o sabiduría se refiere a amar la verdad y la realidad que es práctica, no verdades filosóficas que no nos sirven para nada. Cuando habla de sabiduría, está hablando de una sabiduría que es práctica, verdades que no cambian. Hay un Dios de gloria, esa es una verdad que no cambia, toda la gloria le pertenece. Esta es una verdad que no cambia y es muy práctica para nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo dice, pido un espíritu de sabiduría, es que conozcas las verdades claves que te van a hacer exitoso en la vida. No solo pido que supla, que te dé sabiduría para resolver el problema que tienes en este momento. No solo pido sabiduría para tomar la decisión entre varias opciones. Estoy pidiendo una sabiduría más profunda. La sabiduría que tiene que ver con las verdades eternas que te van a ayudar a tomar las decisiones cotidianas. Pero si solo te da sabiduría para las decisiones cotidianas, sin lo eterno, ya se acabó tu sabiduría. Ya agotaste tu recurso. Pero si pides sabiduría de las cosas eternas, podrás echar mano para las decisiones ordinarias y no se acaba tu recurso porque pediste sabiduría de lo alto. ¿Ven la diferencia? La gente pide, dame sabiduría para tomar la decisión, para resolver este problema. Pero cuando usan esa sabiduría, se agotó. Pero la sabiduría de lo alto te da para esos problemas y mucho más. Dice Pablo, también pido que os dé espíritu de revelación. Y la palabra revelación significa quitar el velo. Así como vemos estas cortinas, correr la cortina, quitar la cortina, quitar el telón. Es la misma palabra que se utilizó cuando se habla de Apocalipsis. Apocalipsis significa correr el velo. ¿De qué? Del futuro. Pero pongan atención en dónde radica el poder de esta oración. Pide sabiduría y revelación, ¿pero para qué? Para el conocimiento de Dios. No pide sabiduría solo para resolver problemas, tomar decisiones. No pide revelación para entender secretos de la vida. Pide sabiduría y revelación para conocerlo a Él. Pongan atención a esto. No sabiduría para la vida, no revelación del tiempo, revelación de su persona, sabiduría para entender las verdades de Dios. Esto es lo que es poderoso. Dios, quiero que mis hijos te conozcan, pero que te conozcan con un espíritu de sabiduría y con un espíritu de revelación. ¿Por qué? Porque cuando pides esto, entonces Dios va a hacer que el Espíritu Santo opere esa intención en tus hijos. Cuando habla aquí de espíritu de sabiduría y de revelación, se habla de una actitud del corazón. El Espíritu Santo te pondrá un espíritu, una intención de querer ser sabio y ser una persona iluminada. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. Entonces, nos está quedando claro que el Espíritu va a operar en nosotros para conocer y ver realidades, no de la vida, realidades del autor de la vida. Atención, es un recurso más grande. Pedir sabiduría para la vida o pedir sabiduría para entender a aquel de quien viene la vida. Mi vida ya está llegando al otoño, por lo menos en esta tierra. Si pido sabiduría para esta vida, pues ya me queda recursos para pocos años, o muchos, depende cómo lo querramos ver. Pero si pido sabiduría para entender a Dios, ese recurso es más grande y me va a ayudar para terminar bien el resto de mi vida y la que viene, la vida eterna. Se está refiriendo posiblemente a conocimiento conocido por todos de Dios. Pero cuando habla de revelación, atención,
Es conocerlo de una manera personal e íntima. Cuando habla de revelación es un conocimiento reservado para algunos. Ambos conocimientos de la persona de Dios, pero esto compartido por todos, aquel quizá reservado solo para ti. A ver, permítanme poner un ejemplo que en su propia experiencia cada quien lo podrá aplicar. Así que me voy a atrever a lo siguiente. A mi amada esposa Miriam, ¿la conocen? Sí. Sus 11 hermanos. Cada uno de sus 11 hermanos y hermanas pueden describir la persona de Miriam. A Miriam la conocen sus hijos, mis hijos. La conocen sus nietos. Entonces, entre mis nietas y nuestros hijos pueden describir algo de Miriam. A Miriam, algunos de ustedes la conocen y también pueden describir algunas cosas, y yo la conozco, y entonces podemos coincidir en algún entendimiento de Miriam, un conocimiento compartido. ¿Sí? Pero hay un conocimiento reservado solo para mí. En otras palabras, yo conozco a Miriam de una manera personal, cara a cara, alma a alma, que perdón, nadie de ustedes la va a conocer. ¿Me expliqué? Lo que ustedes pueden aportar de Miriam, incluso hasta podrían abrir mis ojos de cosas que yo no me doy cuenta de ella. Oye, tu esposa es muy servicial y quizá yo no me hubiese dado cuenta. Pero ustedes me lo dicen, y cuando observo lo que ustedes, sus hijos, sus hermanos me dicen, tienes razón. Pero hay algunas cosas muy personales, y no me refiero solo a la intimidad matrimonial, me refiero a la intimidad de alma. Que entonces ahora puedo decir esto, escuchen, yo conozco más a Miriam que las hermanas y hermanos que nacieron del mismo vientre. Hay un conocimiento compartido, pero hay un conocimiento íntimo, personal, único, que aunque yo se los quisiera platicar, no les podría platicar todo lo del alma de Miriam. Ahora entienden lo que está diciendo Pablo, que Dios le dé sabiduría a tus hijos, a las personas que amas, para que entiendan lo que entendemos todos, que Dios es santo, que solo es uno, que es misericordioso, que es maravilloso, que es eterno, todo lo que juntos podemos saber de Dios. Pero también hay un conocimiento que quisiéramos: Dios, revélate a mis hijos de manera única y especial a ellos. Que te conozcan como yo no les puedo platicar. ¿Me expliqué? Yo les puedo platicar algo de la sabiduría que me has dado, y es un espíritu de sabiduría. Pero yo no les puedo platicar de ti lo que solo ellos pueden conocer cuando tú se los platiques. ¿Me expliqué? Dios, revélate a mi hija y a mi hijo. Revélate a mi esposa y a mi esposo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que un Dios tan perfecto pueda ser tan cercano al punto de que tú lo conozcas como nadie más lo va a conocer! ¿Entendiste eso? Y es Dios. Tiene para eso y para mucho más. Darse a conocer a todos, pero darse a conocer a ti de manera única. Como cuando Jesús le habló a Pedro: Pedro, te digo esto, al final de tus días pasará tal cosa. Y Juan iba atrás de ellos, y Pedro voltea a ver a Juan y dice: ¿y este qué? Y es como si Jesús le dijera: ¿y a ti qué de cómo me llevo con él? No te preocupes, Pedro, esto es entre él y yo. Disfrútame, voy platicando contigo, Pedro. Te estoy diciendo a ti cosas que a nadie más le voy a decir. ¿Qué estás pensando en los demás? ¿Te imaginas eso? Que cada vez que te congregas hay algo que todos sabemos de Dios,
pero que también Dios se está revelando a ti de tal manera que nadie te lo va a contar, solo Dios te lo contó. Por eso Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es lo que imaginan los musulmanes o algunas otras religiones, incluyendo algún tipo de cristianismo. La vida eterna es lo que Cristo nos dice: una comunión constante y continua con Dios, al que ya empezamos a conocer desde aquí. Yo te puedo contar algunas cosas de sabiduría conocida de Dios, pero esa parte solo Dios te la puede contar a ti. Así que le pido al Señor que te dé espíritu de revelación. ¿Me entiendes? Y así, aunque los pequeñitos están aquí y parece que están distraídos, Dios, dales espíritu de revelación. Y Dios les va a hablar a ellos, sin que nosotros tratemos de llamar su atención. Dios no necesita mis pedagogías para hablar al espíritu de tus hijos. Entonces, cuando traes a tus hijas e hijos, Dios, cuando vienes en el camino, danos a todos espíritu de sabiduría y de revelación. Que empiece aquí la vida eterna. ¿Ya se dan cuenta por qué es poderosa esta oración? Así que no creemos en un Dios energético. Es un Dios personal que nos conoce y se da a conocer, que quiere convivir con nosotros. Eso no lo hace la energía. Es un Dios personal, no se nos olvide, muy personal. Pero también es un Dios de energía. La energía le pertenece. Porque dice Pablo: no solamente pido un espíritu de sabiduría y revelación, pido que alumbre ¿qué? Los ojos de ¿qué? De tu entendimiento, de tu corazón. Vamos a ver eso ahora. Que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y dice: para que sepáis tres cosas, para que tu corazón sepa tres cosas. La primera cosa es que sepas la esperanza a la que fuimos llamados. Segunda cosa que quiere que sepas: las riquezas de la gloria de su herencia. Tercera cosa, que sepas la supereminente grandeza de su poder. Tres cosas quiere que sepa tu corazón. Atención, estamos entendiendo oraciones poderosas que desatan el poder de Dios. La oración poderosa es: Señor, que todos te conozcamos de manera personal y única. La segunda oración poderosa: Dios, que entendamos todos desde nuestra alma y corazón tres cosas: la esperanza, la herencia y el poder. Atención, es como si Pablo hiciese una línea de tiempo. ¿Se dieron cuenta? La esperanza a la que Él os ha llamado, tiempo pasado. Una esperanza que ya nos la anunció en el pasado, pero que tiene consumación futura. Cuando te desanimes en la vida cotidiana y de la vida espiritual, escucha, cuando veas a alguien que ya quiere tirar la toalla, como utilizamos esa terminología del deporte, del box, ya tiro la toalla, ya no puedo más. Tu oración es: Señor, alumbra su corazón para que sepa la esperanza. Pero no una esperanza humana, porque hasta los hombres decimos: lo último que se pierde es la esperanza. Pero la esperanza de Dios no sirve solo para esta vida, sino hasta la eternidad. Dios, este hermano, mi hijo desanimado, esta persona que abandonó tus caminos, alumbra los ojos de su corazón para que entienda que la esperanza que conoció en el pasado sigue vigente
y tiene su cumplimiento pleno en el futuro. Lo que esa persona necesita es recordar la esperanza, entender cosas de la esperanza eterna. No solo la esperanza de recuperar su salud, no solo la esperanza de resolver ese problema, no solo la esperanza de que le vaya bien, no, la esperanza eterna. Segunda cosa, que sepáis cuáles las riquezas de la gloria. Ahora, entre paréntesis, quiero decirles que aquí hay varios conceptos que por más que los expertos lo estudian, y yo ignorante estudiando a los expertos, no le entienden completamente. Y ahí es cuando yo digo: Dios, revélame algunas de estas cosas, ayúdame a entender algunas de estas cosas. Pero miren nada más esa declaración: las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué es esto? Las palabras que utiliza rebasan nuestra imaginación. Las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora, en los primeros versículos habló de la herencia nuestra, que es liberación del pecado total, de la presencia del pecado. Es parte de nuestra herencia. Pero escuchen esto, por favor. Aquí está hablando no de nuestra herencia, de esa ya habló en los primeros versículos. Ahora está hablando de la herencia de Dios. La herencia para Él mismo. Y entonces aquí ya actuamos con mucho respeto. Dios quiere que yo conozca las riquezas de su herencia, de la que le toca a Él. ¿Yo quién soy para conocer eso? Pero todavía más sorprendente, miren lo que dice de la herencia: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Dios está dándose a conocer a personas como tú y como yo, para que cuando las conjunte a todas, es parte de la herencia que Él se merece. No solo vamos a ver las herencias que Él tiene para nosotros y para Él, sino que está diciendo que todos los que hemos creído en Jesús, en algún sentido vamos a experimentar el poder de Dios y su obra, que nos va a convertir en parte de su herencia. Yo me pregunto, yo no tengo herencia para mis hijos. No sé qué pensaría si les digo: la herencia para ustedes soy yo. Dirían: ¡ay! Pero escuchen esto: si yo no me considero digno de ser la herencia de nadie, yo no sé tú. Ahora imagínense que juntos seamos parte de la herencia de Dios. Es decir, la esperanza es: yo te escogí para que seas bueno porque soy bueno, y cuando termine la obra en ti, serás mi herencia deseada, anhelada. Y entonces eso pone en nosotros un deseo de Dios: si yo voy a ser tu herencia, sígueme transformando poderosamente. Aquí no cabe las expresiones que a veces en momentos de crisis le decimos a nuestra familia: bueno, así soy, ¿y qué? Pues así me conociste, después de 41 años, Miriam, así me conociste. Aquí no aplica con Dios. Dios, voy a ser tu herencia, pues ya sabes. No, Dios te va a transformar al punto de ser digno para Él, que lo sigas conociendo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ahora ya Pablo nos dijo cosas del pasado y del futuro. Pero ¿qué para este momento, cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando no solo las cosas de la vida terrenal, sino de la vida espiritual se ponen difíciles, pues dice Pablo: que sepáis la supereminente grandeza. Otra vez, miren qué palabras:
la supereminente grandeza. Ahora, aquí eminente no se refiere a algo de gran honra, la eminencia, no. Aquí la palabra supereminente se refiere a algo grande, escuchen esto, que va a ser arrojado. Como cuando ves los nubarrones oscuros que están listos para arrojar su contenido sobre la tierra. Cuando ves a un volcán que está acumulando presión para arrojar su contenido. De eso está hablando. Que conozcáis la supereminente grandeza, como si la primera palabra no fuera suficiente. Algo enormemente grande que va a ser derramado. Y entonces dice, que conozcáis la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen, los griegos tenían hasta 5 palabras para hablar de algo muy poderoso. Aquí vienen y están aquí en este verso. Atención, primero, la supereminente grandeza de su poder. La palabra poder es dunamis, de donde viene dinamita. Esta primera palabra, poder, fuerza inherente, o sea, no le pide prestado a nadie, tiene fuerza en sí misma, fuerza inherente, fuerza viviente. Segunda palabra, la operación. En nuestro castellano la palabra operación es la palabra energía. Nos suena, ¿verdad? Energía. También es una palabra que los griegos utilizaban para poder, para fuerza. Era fuerza en acción. Por eso cuando vemos a un chiquillo correr y andar, tiene mucha energía. O sea, fuerza activa. Tercera palabra. Aquí se traduce poder. Fíjense que la palabra dunamis se traduce poder. La palabra kratos también se traduce poder, pero este es un poder diferente. Kratos, los griegos lo utilizaban para el poder de Dios. En el Nuevo Testamento esta palabra kratos solamente se utiliza para Dios. El poder divino que viene a tener victoria. Los ignorantes de la antigüedad, cuando veían la fuerza del rayo, la fuerza del volcán, del mar, decían Kratos y pensaban que era Dios, porque no podían dimensionar ese tipo de poder. Si ellos supiesen que el Dios, que estas cosas, dice la Escritura, las mueve con un dedo, estas cosas a las que ellos le llaman Dios, Dios las mueve con un dedo, porque hay un solo Dios, Kratos, el poder de Dios que viene a vencer. Viene a mi mente cuando estudiamos Apocalipsis y que dice que va a vencer a todo el diablo, sus huestes satánicas, todas agrupadas junto con los millones y millones de inconversos para ponerse contra Dios, y viene Cristo y dice que los vencerá con el resplandor de su presencia. Nada más. Kratos. Cuarta palabra, el poder de su fuerza, Ischus. Y la palabra Ischus es una fuerza divina, pero que es compartida. Es como cuando usted tiene una linterna o algún aparato que necesita pila, no tiene fuerza en sí misma, es una fuerza compartida. Entonces, cuando habla de Ischus, es una fuerza que no es nuestra, es de Dios, pero que nos la pone a nosotros, compartida. Entonces, aquí están las 4 palabras que los griegos utilizaban para fuerza. Dunamis, una fuerza viviente. Energía, una fuerza en acción. Kratos, una fuerza de Dios que viene a poner orden total. Ischus, una fuerza que nos es compartida.
Miren que todo esto en un solo versículo. Todas las deidades de los griegos resumidas en una acción del Dios Todopoderoso. El Dios personal. Miren nada más. Lo voy a leer así, para que sepáis cuál es la gracia que va a ser derramada de su fuerza viviente para con nosotros, los que creemos según su energía divina en acción, para actuar con el kratos que viene a vencer, que se te da a ti como ischios. En un solo versículo, toda la fuerza de Dios. Yo les pregunto, ¿podemos decir esto? Esta evidencia, este poder que va a ser derramado, ¿solamente fue para los tiempos bíblicos? No, les voy a decir, todo esto está derramado para aquel que sabe hacer oraciones poderosas. ¿Cuáles oraciones poderosas? Las que saben que Dios está actuando y las que piden con gratitud, no cosas pequeñas. Sabemos a quién le pedimos. Ahora, atención, cuando habla de todo este poder, vean esto por favor. Dice el versículo, para nosotros. O sea, todo este poder está disponible para nosotros, dice Pablo. Y alguien podría decir, ¿y dónde está que no lo veo? Miren lo que dicen los siguientes versículos. Este poder lo puedes ver en el milagro más grande. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Ya sucedió. La resurrección de Cristo y sentándole a la diestra del Padre. Ese es el milagro más grande e irrepetible que los cristianos deberíamos de seguir creyendo y esperando. Todo el poder de Dios se derramó en la resurrección de Cristo y sentarlo a la diestra del Padre, dice Pablo. Número 1. Número 2. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Este poder sometió al diablo, a los ejércitos angelicales bajo los pies de Jesús. Número 3. Dice Pablo, este poder se le dio, quita lo anterior, ahí dale por favor, lo dio por cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Escuchen esto, este poder se manifiesta en la resurrección de Cristo, en su señorío, de que todo está sometido a sus pies, y número 3, lo dio por cabeza a su iglesia. Entonces el poder de Dios está limitado, está más listo que nunca. El poder de Dios está listo para nosotros como siempre lo ha estado. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque no estás orando sabiamente. ¿Por qué no lo veo? Porque no crees que Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Estás esperando que alguien de influencia se siente en el gobierno para que le vayas a pedir algo. Estás esperando que alguien de influencia esté en tu trabajo para que te ayude, en la escuela de tus hijos. No estás creyendo que alguien poderoso está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. Número 2, que todo está sometido a Él. Entonces la enfermedad no tiene voluntad propia, el dinero no tiene voluntad propia, los gobiernos no tienen voluntad propia, porque dice la Escritura que Él quita y pone reyes. Entonces todo está sometido a Dios. Dios, si es tu voluntad, esto que ya está sometido a ti, ¿quieres que se someta a mí? ¿Ves la diferencia? Esto ya está sometido a ti, Señor. ¿Quieres que se someta a tu oración a favor mío? Y quizá no estás viendo el poder de Dios porque no estás en la iglesia de Dios.
Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia se está moviendo el poder de Dios. El que quiera ver el poder de Dios tiene que estar en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién pertenece al cuerpo de Cristo? Ya nos los voy a explicar en los siguientes capítulos. No se lo pierdan. Cómo estar en el cuerpo de Cristo. Pero aquí también utiliza una frase compleja. Lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo, la cual está siendo llenada de su plenitud. Eso dice en el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, a través de Cristo, quiere llenar a su iglesia de toda la plenitud. Quiere supereminente arrojarla sobre su iglesia. Mire qué maravilla. Ese Dios que te quiere conocer de manera personal y única a ti, no como a los demás. Para eso es la sabiduría, pero la revelación para ti. Ahora quiere mostrar su poder. ¿Se acuerdan que les dije que había 5 palabras de poder? Dunamis, energía, kratos e ischios. Falta una. Exousia. El poder de la autoridad. Es como cuando nuestros papás nos veían y con la mirada de su autoridad nos cuadrábamos. Pues todo esto que acaba de decir el Dios que está en los cielos, todo sometido a Él y ahora es cabeza de la iglesia, es la autoridad máxima, el poder de la autoridad, todo en Cristo. Así que ahora entendemos, por favor, dale tantito. Resucitó a Cristo y ya lo sentó, pasado. Sometió todas las cosas, futuro. ¿Por qué todavía futuro? Porque dice Pablo en la primera de los Corintios, el último enemigo que va a ser sometido a los pies de Cristo va a ser ¿qué? La muerte. Cuando ya la muerte no nos toque a nadie, ni animales, ni plantas, a nadie. Futuro. Presente, el poder de Dios en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, por favor, ahora sí, el poder de Dios se manifiesta a favor de los creyentes en su iglesia. Me encantó esa imagen. Aquí está la energía y se quiere dar a conocer a ti. No es un Dios de energías, es el Dios de la energía. El Dios que te quiere conocer de manera íntima a ti y que quiere desplegar todo su poder a tu favor. Entonces, por favor, la oración poderosa es: Señor, veo la fe y el amor de tus creyentes, te ruego que les des espíritu de sabiduría y revelación, y te ruego que ilumines los ojos de su entendimiento. ¿Para qué sabiduría y revelación? Para que te conozcan de manera íntima. ¿Para qué ojos del corazón alumbrado? Para que conozcan la esperanza, la herencia y el poder. Ya no podemos seguir iguales después de escuchar esto. Ya no podemos vivir a ese nivel. Por favor, concluimos con esto. No, déjalo entonces. Hay una oración poderosa que desata el poder de Dios. Es una oración de gratitud. Es una oración de entendimiento. Es una oración de revelación. Es una oración de ojos atentos. Señor, ayúdanos a Shema, a escuchar con los sentidos de la